empezar esta mañana a dar la palabra. Y ayúdenme abriendo el libro del profeta Ageo, un profeta menor. Hay un libro que se llama el profeta Ageo, ¿sabían? Está ahí en sus Biblias. En el capítulo 1, por favor. ¿Capítulo cuánto? Ageo 1. Ageo, capítulo 1. Ageo. El libro del profeta Ageo, capítulo 1. ¿Lo tienen por ahí? ¿Sí? Bueno, los que ya lo tengan, pónganse de pie, por favor, para poder leer. A ver un momento. ¿Ya tienen todos? Perfecto. Bien. Entonces, leemos del capítulo 1, en el capítulo 1, del versículo del 1 al 11, dice así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, versículo 3, Ageo versículo 1, versículo 3, dice así: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque cuando mi casa está desierta, a cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre los trigos, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Amén? Amén. Amén. Podemos tomar asiento, por favor. Bendita sea la palabra de Dios. En estos tiempos escuchamos terremoto en Turquía, tornados en Estados Unidos, hablamos de huracanes en medio del Mar Caribe, ¿no? Tsunamis en Japón, ¿sí? Inundaciones en China, olas de calor en España, sequía en Uruguay, violencia en Francia, hambre, sequía en África, incendio en España, Hawái, una de las islas, prácticamente se quemó completamente, quedó, yo lo miraba por televisión, quedó un cerro de tierra. Y gente alrededor llorando de mirar una de las islas más hermosas en Hawái, completamente quemada. Miles de millones de pérdidas por factores de la naturaleza, sin contar las muertes suscitadas por violencia. Hombres matándose por un celular, hombres matándose por poder, hombres en medio de guerras, hombres
llenos de ego y vanidad. En esas personas priman sus casas, prima el yo, prima el mí. Y Ageo ya nos decía esto. Quiero que ustedes sepan que aproximadamente en el siglo V antes de Cristo hasta el siglo, perdón, en el año 500, más o menos 525, el rey Ciro de Persia ordena, el primer mandato que él hace es la reconstrucción del templo de Jehová. Fíjense lo que dice en el libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. En el primer año de Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito, por todo su reino, diciendo, fíjense quién dice, así ha dicho Ciro de Persia, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique, ¿qué? La casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo quiero que entiendan, entre el siglo VI y V antes de Cristo, estamos hablando de la restauración de Jerusalén. Empieza en Esdras, termina en Nehemías. Pero ustedes saben qué tiempo pasó entre Ciro y Darío. ¿Tienen idea? 120 años. Ciro decreta el año que su reinado del 550 al 550. Pasaron Ciro, pasando por Cambises II, pasando por Darío I, Jerjes, Artajerjes y llegando a Darío II, el año 423 al 404, que fue cuando reinó este rey persa. Es decir, transcurrieron 120 años para un templo. Ahora, Ageo, este profeta, marca de que en el segundo año del rey Darío, y el templo terminó de construirse 4 años después de lo que escribe Ageo. Para los que saben numerología, vamos encaminando, ¿no? 124. Y lo interesante de todo esto es que justamente Ageo habla de este asunto. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Han pasado 116 años. Y lo que sucede es que los que fueron a reedificar la casa de Jerusalén, los que fueron a reedificar el templo de Jerusalén, ¿qué hicieron primero? Hicieron su casa. Arreglaron su casa. Y eso sucede muchas veces en nuestras vidas. Hemos venido a la iglesia, hemos sido sanados, ¿sí? Hemos sido curadas nuestras heridas, sanadas nuestras enfermedades, librados de nuestros pecados, sacados de nuestros temores. Pero ¿saben qué? Nuestra casa está bien, pero hemos reedificado el templo de Dios en nuestras vidas.
Esa es la pregunta que hoy nos hace Dios. ¿No han entendido que aún no han edificado mi casa? Dice Dios a su iglesia. Yo te he prosperado, te he dado trabajo, te he dado salud, te he cubierto de la lluvia de la última llovizna que mandé, diría, ¿no? No te has mojado, y si te has mojado comparado contra otros, no ha sido nada lo que te mojaste. Y te dice Dios, ¿y no has pensado en edificar mi casa? Es tremendo lo que dice el Señor. Y es que si nosotros no edificamos nuestra casa, estamos como el mundo. Porque hay guerras y contiendas, dice, por nuestros propios deseos, por nuestros propios placeres, por buscar lo nuestro. Rusia está en guerra con Croacia, ¿por qué? Por poder, por querer ambicionar esas tierras que son productivas de trigo, de granos que alimentan al mundo. ¿Sí? Ese país tan pequeño alimenta casi el 90% de la población hambrienta, que es África. Ambicionan. Entonces, vemos los castigos del mundo, al mundo por parte de Dios. China, inundada, la gente con agua hasta el cuello. Y no quieren entender que hay algo. El mundo se puso contra Dios. Ha edificado fortuna, ha edificado poder. Los países se han unido, han hecho pactos. Mercado Común Europeo, acá tenemos el Mercosur, en el centro otro pacto, Asia tiene otro pacto de países, es decir, han formado imperios y poderes y se han aliado como Naciones Unidas contra Dios, declarando cosas que van contra lo que Dios decreta. Se han olvidado de lo importante que es vivir bajo la voluntad de Dios. Sus conceptos, sus preceptos han dejado de tener valor para los hombres. Y nosotros como iglesia nos hemos coludido del mundo y hacemos lo mismo. Es que el otro lo hace. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Dice el más joven al padre cuando le dice, no puedes vestirte así. No debes hablar así. Tienes que andar bajo esta manera. Y dice, pero si todos mis amigos lo hacen. Y eso es el problema. Lo que todos hacen no significa que un hijo de Dios lo deba hacer. Porque nosotros estamos llamados a edificar el templo de Dios en nuestras vidas. El versículo 8 nos dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Fíjense que lo primero que dice, sube al monte. Subir al monte significa entra a la presencia de Dios, busca la presencia de Dios, porque los sacrificios en esa época se buscaban los lugares altos. Y eso es lo que Dios te está diciendo. Ven a mi presencia, dame un tiempo, quiero tener una relación contigo. ¿Sí? Cuando Ana trae la madera, no es cualquier madera. La madera de la cual está hablando en ese tiempo es la madera de acacia, la madera, el cedro. Esta madera es muy hermosa. Es una madera noble. Yo la conozco, yo la he trabajado. Mi suegro la ha trabajado porque él era carpintero. Y es una madera tan fácil de tallar. Tiene un aroma tan agradable, tan rico, tan sutil. Y lo que tiene es que no se pudre. Lo que tiene el cedro, yo tengo acá puertas de cedro y tengo las de pino. Las de pino se hicieron pomada, las de cedro que las tengo
no le entra bicho. Se han mojado, tengo justo la que está acá afuera. Y usted, ahí cada vez que llueve se moja y se moja. Ni se hincha la puerta. ¿Por qué? Porque tiene una resina tan resistente a la misma agua que no es capaz de corroerse. De eso estaba hecho, inclusive el arca del pacto, hecha de madera de cedro, forrada con oro. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir Dios? Él necesita que al reedificar nuestros templos, a través del sacrificio y de la oración, nuestras vidas deben pasar por un proceso de santificación para ser maderas nobles, resistentes, incorruptibles por agentes externos. No podemos permitir ser moldeables por el mundo, sino ser moldeados por Dios. No podemos transformarnos al mundo, sino transformarnos a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder emitir ese aroma agradable. Ese aroma de santidad. Ese aroma de que portamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Interesante el testimonio de ahora, ¿no? Esa persona me dijo, pues yo te conozco a ti, tú me veas, y se dan las cosas. Y dice, es porque es cristiano. Él es diferente. Ahora entiendo lo que sucedía. No sabía que Jonathan era cristiano. Pero cuando realmente supo, por eso es sus acciones de esa manera, ¿verdad? Ahora, cuando uno reedifica el templo en sus vidas, hay 5 características que deben contener. 5 características que deben contener. En esa época, el templo también debía contener 5 características. Y esas características están en el Talmud. ¿Y saben cuál es? La primera característica es la gloria de Shekinah. La gloria de la Shekinah, ¿qué cosa es? Es la presencia de Dios. Un templo sin la presencia de Dios no es templo. Por eso en la mañana cuando estamos parados, acamados, que decimos, Señor, descienda a tu presencia. Padre, desciende a este lugar. Hijo, desciende a este lugar. Espíritu Santo, desciende a este lugar. Porque si Él no está en este lugar, en vano nos hemos reunido. Ahora, ¿la presencia de Dios está en tu vida? Sería la pregunta. ¿Tienes ese tiempo de intimidad con Él? Porque la única manera de que la presencia de Dios esté en tu vida es a través de la intimidad que tú tienes con Él. No hay otra manera. ¿Qué tiempo le das a Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo le dedicas a hablarle a Él? No te digo de pedirle, no te pido de agradecerle, te digo de hablarle. Sentarte y escucharle. Yo tengo una costumbre con mi señora nos levantamos muy temprano y a veces no hablamos, pero ambos estamos en la presencia de Dios, sentados en la cama, oramos. Y después yo me paso un largo rato con los ojos cerrados. No estoy durmiendo, por cierto, porque estoy hablando con papá. Y ahí le pregunto, ¿qué necesita el pueblo? Papá, háblame. ¿Qué tengo que hacer? Y a veces mi corazón me duele y es por algo. Y le digo a mi señora el otro día, nomás después de la inundación, me dolía el pecho y me dolía el pecho y me dolía. Mami, me duele el pecho, tenemos que hacer algo. Y hasta que no lo hicimos, no paró el dolor de pecho. Y es que cuando tú estás con la presencia de Dios, no quiero decir que yo la tenga constantemente, sino
los que podemos en algún momento poder disfrutar de esa presencia de Dios, es una presencia que no te deja quieto. Otra cosa, la segunda cosa que tiene que haber en el templo de Dios y en nuestras vidas es el fuego santo. El fuego santo solamente se logra a través de la pureza de nuestras vidas y la santidad, apartándonos de aquello que mancha la palabra de Dios. Y eso solamente se llega con el primer paso. Porque cuando tú tienes el primer paso, vas a entender la voluntad de Dios. ¿Cómo quieres entender la voluntad de Dios si no hablas con Dios? Es como que mi esposa me dice, ¿me trajiste? Yo le miraría, ¿qué? ¿No me trajiste? ¿Qué? Si yo no hablé con ella, no va a pretender que le traiga las patas de pollo para hacer el estofado, ¿verdad? Pero si yo hablo con ella y me dice, papi, cuando sales me traes 3 kilos de pata muslo para cocinar, y yo llego, ya sé lo que tengo que traer. Igual es con Dios. No puedo ser portador de santidad si no estoy con el santo. ¿Sí? Y no podremos ser transformados a la imagen de Cristo si no tenemos esa pureza y esa santidad. Sed santo porque yo soy santo, decía Dios. Sed justo porque yo soy justo. Y eso se logra en la intimidad. La tercera cosa que no debemos olvidar es otra cosa que estaba en el templo. Es el arca del pacto. Y eso simboliza la alianza entre Dios y nosotros. Su gracia, su misericordia, con la cual nos eligió ser, que seamos nosotros su pueblo. Hijos adoptados por la muerte de Jesucristo. Antes cuando tú hablabas con alguno y le decías, ¿usted quiere ser salvo? Y te decían, sí. ¿Y usted quiere conocer a Dios? Sí. ¿Usted sabe quién es Dios? No. Y le empezabas a explicar y le empezabas a predicar la palabra. Hoy en día, cuando tú le preguntas, si Dios te pregunta por qué tienes que ir al cielo, muchos dicen, no, yo ya soy creyente. ¿Es usted creyente? Sí, ¿por qué tiene que ir a Dios? No, porque a mí me predicó Carlos Anacondia o Freyson o Gigi Ávila, me estoy yendo por los más viejos, para que no haya ninguno tocado, o Billy Graham. No, yo conocí a Billy Graham y como lo conocí, yo soy salvo. ¿Por qué usted va a ir al cielo? Porque leo la Biblia. ¿Usted por qué va a ir al cielo? Le preguntas y le dices, no, porque a mí me dijeron que todos mis pecados han sido perdonados. Y creen que ese hecho, ese factor, nos ha hecho salvos. Pero no tienes el templo, porque lo único que la respuesta correcta a la pregunta ¿por qué irás al cielo? Es porque fui comprado por la sangre de Cristo Jesús. Ese es mi pacto y yo me voy al cielo porque me arrepentí de lo malo, busco la santidad de Dios porque Cristo murió por mis pecados. Es la única razón, ese es el pacto, esa es nuestra arca. Ese es el sentido de nuestra vida espiritual. No nos olvidemos de que somos salvos y vamos al cielo por precio de sangre. Otra de las cosas que tenía que ver en el templo es el Urim y el Turim. ¿Qué es el Urim y el Tumim? Vamos a ponerles así. ¿Se acuerdan cuando muere Judas? ¿Sí? Dice, y echaron suertes. ¿Sí? Y salió Matías, ¿no? Como elegido como el sucesor de Judas. Bien. En el pueblo hebreo, el Urim y el Tumim
cumplían esa función. Era para echar suertes. Estaban en un bolsito, sacaban. Y si salía el urín, ¿dónde? No se hacía. Si salía el tumín, sí se hacía. Era echar suertes. ¿Y qué tiene que ver eso? Es como que se manifestaba la voluntad del Padre. Eso significa urín y tumín en nuestras vidas. No podemos edificar nuestras vidas. No podemos reedificar el templo de Dios si no vivimos bajo la voluntad del Padre. Y es que a veces, cuando saquemos el urín, nos va a decir, no lo hagas. Y nos va a costar no hacerlo. Pero mira, ese negocio es bueno para mí. No lo hagas. No quiero que lo hagas, te dice Dios. Pero mira, esa mujer es bellísima. Todo el mundo me... No lo hagas, no importa. Mira, pero... No. Y cuando Dios te dice no, vives bajo la voluntad de Dios, todas las cosas te van a ir para bien. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Urín, turín, vivir bajo la voluntad del Padre. Y por último, lo que tenía que haber dentro del templo es el espíritu de profecía. Que dentro de nuestras vidas es la presencia del Espíritu Santo. No podemos vivir sin su presencia. Pero ¿cómo profecía con el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver una cosa? Hoy día hay tantos profetas. O sea que todos tenemos la profecía en nuestras vidas. No se refiere a eso. Porque la manifestación del Espíritu Santo en tu vida va a ser aquel Espíritu que te va a guiar, te va a corregir, te va a exhortar, te va a consolar y va a guardar tus caminos. Anda con el Espíritu Santo. Cuando tienes que tomar decisiones, cuando vas a ver un trabajo, cuando vas a dar un examen, Espíritu Santo, ayúdame. Cuando vas a dar un consejo, el más sencillo. Cuando te dicen, hermano, quiero hablar con usted, automáticamente, Espíritu Santo, ayúdame. No podemos reedificar nuestra casa si no tenemos la presencia de Dios. Y es por eso. Y les habla un pastor que a veces no sabemos cómo en casa hay comida, pero hay comida. Que no sé cómo camina el auto, pero tiene nafta. ¿Y por qué? Porque cuando tú buscas la palabra de Dios y no te encierras, lo poco que uno tiene alcanza para mucho. Los que están acá presentes, la mayoría me conoce. Juan me conoce hace muchos años. Hermanos, Dios es real y cumple su palabra. La palabra dice que Dios es fiel. Y la palabra también dice, no he visto al justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. Hemos visto que Dios quiere que su fuego santo esté en ti y que tú seas justo. Pero pastor, es imposible ser justo. Sí eres justo. Porque has sido justificado por la sangre de Cristo. Amén. Sí eres santo. Porque has sido santificado por la sangre de Cristo. Y no
no hay nada imposible para los que aman y buscan a Dios. Por eso es importante estar en su presencia. Yo veo esta iglesia tan pequeña. Escuchen algo, muchachos. Escuchen algo, pueblo. Si vienen tantos castigos al mundo, yo me puse a pensar en la mañana y decía, Abraham dijo, Señor, si hay 100 justos, ¿los vas a matar? No. Y empezó a regatear, ¿verdad? 50, 40, 30, 20, 10. ¡Si hay uno! ¿Será que no hay justos en la tierra hoy en día? ¿Será que no hay sacerdotes, no hay gurús, no hay alguien que pueda clamar a Dios y decirle, Señor, mira mi tierra, mira mi ciudad, mira mi pueblo, no lo castigues, debe haber algún justo, detén tu mano? ¿O será tal vez que el Señor ya viene pronto? ¿Verdad? Porque también las señales se dan en los tiempos postreros. Habrán guerras, habrán terremotos, habrán catástrofes. Pero eso solamente es el parto para mi llegada. Amados, estemos preparados. Y les doy dos opciones. O el Señor viene y tenemos que estar preparados, o será tal vez que no estamos haciendo lo necesario para ser considerados justos por Dios y capaces de interceder por nuestro planeta, por nuestra ciudad, por nuestro país. Reedifiquemos nuestro templo, volvámonos a Dios. Dejemos de buscar lo mío, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo. Empecemos a buscar lo que piensa Dios, lo que quiere Dios, lo que busca Dios de mi vida. Amén. 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 Inclinemos nuestros rostros ahí. Y si usted está decidido, repita lo que yo voy a decir. Si no, no se comprometa, por favor. Vamos a decir al Señor, Señor, esta mañana, ayúdame a tomar el compromiso, Señor, de buscar tu presencia. Señor, me has dado tantas cosas en mi vida. Tengo un techo. Cuando tú no tenías techo, Señor, cuando te preguntaron, ¿dónde moras? Tu hijo dijo, los cielos, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Nosotros tenemos un techo. Siendo menores que tú, Señor, nos amas tanto que nos das hasta un techo. Ahora permítenos, Señor, poner un techo en mi corazón para que tu presencia venga a mí. Permíteme levantar un muro, hacer un templo en mi corazón donde tu presencia sea manifestada. Permíteme levantar un templo, un lugar puro y santo para ti, un corazón que no se corrompa, donde la maldad de los hombres sea frenada, donde la corrupción no llegue. Un templo hecho con esa madera acacia, con ese cedro de Líbano, que cuando la
gente se acerque a mí, Señor, pueda fluir ese perfume tuyo de santidad y amor. Permíteme, Señor, construir un templo en mi corazón, en el cual jamás olvide el precio que tú pagaste por hacerme hijo tuyo, enviando a tu propio Hijo, el cual fue crucificado por mis delitos y pecados. Señor, permíteme hoy edificar un templo en mi corazón, donde solamente sea manifestada tu voluntad, y que yo pueda decir: amén, Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Como le dijera tu Hijo Jesucristo allá en el monte Calvario, en el monte de los Olivos, cuando Él te dijo: Padre, si puedes tú, líbrame de esta copa amarga, pero hágase tu voluntad y no la mía. O como dijera Pablo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Eso es andar bajo tu voluntad. Que en mi corazón, Señor, edifique un templo así. Un templo lleno de la presencia del Espíritu Santo. Aquel consolador que tú enviaste a esta tierra y que es quien reina en los corazones de los que te aman y te temen. Gracias, papá. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, que el Señor los bendiga y que tengan una linda semana.